Recuerde que para participar en el programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-9111 y el 787-689-0050. Regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y vamos con un panel de análisis internacional. Ustedes saben que cada cierto tiempo nos gusta estar hablando de lo que está aconteciendo en Ucrania con Rusia y lo que también nos importa por acá en Latinoamérica cuando vemos, ¿verdad? Que Rusia nos estuvo pasando por un tiempo barcos y aviones militares y todo eso por ahí entre Cuba, Venezuela, y la gente ni cuenta se había dado, algunos de ellos con armas nucleares. Aquí pues todo chilling y la gente no sabe que estamos ahí al lado, ¿verdad? La guerra está por allá, pero nosotros nos podríamos en algún momento, Dios nos proteja, vernos afectados. La gente tiene que saber lo que está pasando alrededor del mundo. Así que le damos la bienvenida al militar, ex retirado, ¿verdad? Sergio de la Peña, saludo. Buenas noches, ¿cómo estás, Laida? Todo bien, coronel del ejército retirado y ex secretario adjunto de defensa del hemisferio desde Virginia, Estados Unidos. Está también Hugo Marcelo Valderrama desde Bolivia, doctor en economía y analista político. Saludos. Buenas noches, un saludo a los contertulios de hoy y a toda tu audiencia, querida Ada. Aquí está José Brechner, boliviano, que vive en la Florida, ex diputado y ex embajador de Bolivia. Bienvenido. Gracias, Ada. Gracias por invitarme al programa. Claro que sí, está por aquí Milagros Boyer Amaya. Ella es venezolana, está desde Argentina, editora adjunto del Panama Post. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Ada. Un placer compartir con ustedes nuevamente este espacio. Por supuesto, vamos a ver. Voy a comenzar con Sergio de la Peña, por aquello de cambiamos el orden. Vamos a hablar ahora mismo dónde estamos, porque muchos se creían que rápido la OTAN se iba a meter allí y eso, la guerra, eso se iba a acabar en 3 días. Y le dijeron, no vamos para allá, no vamos a mirar para allá. Entonces, la gente por otro lado sigue viendo militares bajando para esa área. Los puertorriqueños sabemos que nuestra gente están allá, americanos están allá. Entonces dicen, bueno, pero ¿van o no van? ¿Qué es lo que hay? Cuéntanos, Sergio de la Peña. Gracias, Ada. Mira, lo que está sucediendo es que los rusos pensaron que iban a entrar y dentro de unos días iban a controlar Kiev, iban a decapitar o descabezar al presidente, iban a instalar a alguien que está más en acuerdo con la filosofía rusa y eventualmente iban a tener un títere en el cargo de presidente de Ucrania, y eso no fue lo que sucedió. Los ucranios ya tenían desde el 2014 combatiendo contra los rusos y obviamente no tuvieron tremendo éxito los rusos, así que eso les ya debe dar un aviso que no era buena idea lo que iban a hacer. Y hay que tomar en cuenta también que esperaron a lanzar su ataque después de las Olimpiadas. El problema es que cuando se descongela la tierra en Ucrania, se convierte en lodo. Y lo que hemos visto es que esta es la época de lluvia y las temperaturas ya superan la congelación. Entonces, lo que estamos viendo es que se están atorando en el lodo y luego tienen que quedarse en las carreteras. El sistema de mando y control es el mismo que utilizaron los comunistas. La Unión Soviética no cambió las tácticas cuando se hizo Rusia. El nivel de control típicamente es al más alto nivel, típicamente son los generales, coroneles, los que se encargan de darle el rumbo al conflicto. Y cuando uno no tiene flexibilidad en ese mando y control, va a tener el fracaso que hemos visto. Además, los ucranios tenían suficientes Stingers, son sistemas antiaéreos, y Javelin, sistema antitanque, y los In-Laws que han llegado ahora y siguen ahora todavía llegando más, y eso está evitando que ellos tengan la posibilidad de poder controlar tanto terreno. Y lo que hemos visto es que han perdido, no se sabe precisamente cuántos soldados han perdido los rusos, pero han tomado como 5,000 muertos, y típicamente en combate, los heridos típicamente son 3 veces la cantidad de los muertos, así que estamos hablando de unas 20,000 bajas, y ese es 10% de la capacidad que tiene Rusia. Para poder abastecerlos es difícil, y ahora lo que están haciendo los rusos es que constantemente están bombardeando a las ciudades, que es una manera que están tratando de utilizar para el control, pero eso solo que sucede, solo lo que resulta de ello es que uno puede
incrementar el nivel de enemigos, que es lo que están haciendo los rusos. Así que con tantos ataques, ahora el pueblo está en contra de los rusos, las emboscadas se están incrementando, la capacidad de combate de los ucranianos sigue incrementándose, el ciudadano común y corriente, pero gente más preparada, está alzando sus armas y está en conflicto con conscriptos y soldados no tan profesionales de Rusia, y Rusia se está quedando atorada en un conflicto que ha tenido mucha dificultad en resolver. Ese es un resumen en general de la situación que estamos viviendo. ¿Alguna credibilidad a esto de que China iba a ir a ayudar directamente a Rusia porque se había quedado atrás, o que Estados Unidos obviamente está pasando armas y todos los países ayudando a Ucrania, aunque Ucrania está defendiéndose ellos, pero sin armamento, y estaban pidiendo que los ayudaran con aviones, y lo que le enviaron entonces fueron los famosos aviones estos para ellos poder tener visibilidad, pero no aviones como ellos quieren de combate? No, mira, los chinos hasta el momento no han proveído sistemas bélicos a los rusos hasta el momento. No pienso que lo van a hacer porque China es un país de comercio y no le conviene empezar a tener conflictos con el resto del mundo, porque el resto del mundo es quien compra todo lo que tienen los rusos. Así que hay que tomar en cuenta todo lo que está pasando. Los rusos no se van los chinos no pienso que se metan al momento, pero tenemos que estar pendiente. Ahora, lo de los aviones, ellos querían MiGs, los MiGs todavía no llegan, quién sabe si llegan o no, pero lo que sí están recibiendo ahora los ucranios es los drones Switchblade, que son pequeños, pero son mucho más capaces y son fácilmente dirigidos contra vehículos, contra tanques, y esos van a tener una diferencia significativa ahora que los estén recibiendo. Así que en lo que sigan abasteciendo a los ucranios, la más dificultad que van a tener los rusos, y eso quiere decir que van a incrementar el nivel de ataques que tienen. Los sistemas precisos que tenían ya los han gastado, o muchos de ellos los han gastado. Ahora van a utilizar sistemas más rústicos, y quiere decir que van a destruir más ciudades. Vamos con José Brechner. Gracias. Interesantísimo lo que dijo Sergio, porque ayuda a tener una idea más clara de la cantidad de gente que en este momento está sufriendo directamente el embate. Dentro de lo que vale la pena empezar a tomar en cuenta es que esta guerra está tomando un rumbo que nadie se imaginó. Cuando alguien inicia una guerra, el que inicia la guerra no piensa en la derrota. Putin empezó esto, pero no se imaginó jamás lo que le iba a suceder. Y obviamente, cuando hablamos hace un mes atrás, dijimos esto va a durar una semana, es lo que decían los expertos. Ya pasa un mes y la cosa se está poniendo cada día peor para Putin. Y hay que analizar a Putin en sí mismo. Lo que ha sucedido acá es algo inimaginable desde todo punto de vista. Vamos al comienzo de la guerra. ¿Por qué empezó esta guerra? Simplemente porque no le tomaron en cuenta a Putin. Él dijo, señores, lo único que yo estoy pidiendo acá es que no formen parte de la OTAN. No son parte de la OTAN. Ahora Zelensky está diciendo que la OTAN no está preparada para Ucrania, cambió la posición de las palabras. Él podría haber dicho esto hace 4 años, hace 2 años, hace 1 año y hace un mes atrás, y se evitaba este conflicto. Pero vamos a analizar a Putin. Putin físicamente, porque hay que entender un poco la psicología de este hombre, es diferente a todos los que, no a todos, pero a los últimos jefes del Kremlin. Él es un hombre que se hizo solo, viene de una familia muy afectada por el estalinismo, etcétera. Creció muy rápidamente, pero y él se hizo solo. Básicamente es lo más importante. Llegó de la nada a un puesto muy importante, al más importante que puede aspirar un ser humano, básicamente. Y él es un hombre pequeño, que él sufrió bullying cuando era pequeño, cuando era chico. Por eso él se dedicó a aprender artes marciales desde que era muy chico. Porque
Él mide 1,67. Nada más. No se lo ve en las fotos de ese tamaño porque una foto engaña, pero él es un hombre pequeño. Entonces él siempre se sintió un poco amenazado por los demás. Es muy importante eso, porque la psicología de los dictadores afecta muchísimo en su comportamiento y en general de todo el mundo. Una mujer hermosa, alta, muy linda, es tratada de una forma completamente distinta a una mujer común. Y esa mujer de repente tiene otra actitud frente al mundo. Eso sucede con todo. Entonces, ¿qué pasa con él? Él saca a las tropas, saca más de 100,000 soldados, los pone en la frontera y nadie le da bola, como decimos en Bolivia. O sea, nadie le presta atención, como diciendo, ¿sabe qué? Este va a hacer alguna pavadita. Biden no le da mucha importancia, dice, va a entrar, va a haber una guerra de guerrillas, va a salir el comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Dice, de repente va a tomar el sur por un tiempo y se va a volver a ir. Nadie le dio la atención que debían darle a este hombre, que se ha ido aislando con el tiempo y se ha ido volviendo cada vez más paranoico. Ahora, ¿qué ocurre? Le molesta personalmente a él que no le han prestado atención. ¿Por qué? Porque es el presidente del país más grande del mundo, de la segunda potencia militar del planeta, y de repente no le están tomando en cuenta que tiene 100,000 tropas en la frontera y les está diciendo, señores, quiero que digan que no van a pertenecer a la OTAN. Entonces aquí vienen los europeos que dicen, pero no, nosotros no queremos atacar, no, la OTAN no está para hacerle daño. Entonces, señores, no la metan. Tan simple como eso. Si no está para hacer daño, no la metan. Este no es un club de golf, es un club militar. Ni siquiera es un club, es una alianza muy poderosa. Entonces, señores, simplemente digan que no. Por no decir simplemente eso, por no saber negociar, porque Zelensky no es político. Será muy buen tipo, que es lo que dije al comienzo de las conversaciones que hemos tenido, pero no sabe de política. Y Biden obviamente es un imbécil completo, cobarde, jefe del ejército más poderoso del mundo, y de entrada dijo, nosotros no vamos a intervenir. Le dio luz verde a Putin para hacer lo que le dé la gana. Él sabe con quién está lidiando, si se lo dijeron de entrada. Entonces a Putin lo que le molesta es que no le tomaron en cuenta. Él dice, un momentito, señores, yo estoy acá y están creyendo que yo estoy acá de vacaciones. Y de ahí viene una guerra que es criminal, que es horrible, que no sabemos en qué puede degenerar, porque él mismo no se imaginó que íbamos a llegar a esta situación. Él no tiene dónde ganar. Tiene a la población rusa que se le está tornando en contra porque no puede cortar totalmente la comunicación, tiene a la población ucraniana en contra y tiene al mundo en contra. Entonces él no tiene mucho margen para moverse a menos que haga alguna locura más grande, que es una guerra internacional y de repente una guerra nuclear. Por ahí viene aquí te pregunta Libet Cifuentes Bing, dice, ¿quién está empujando a Ucrania a ser parte de la OTAN? ¿Esto es algo que salió silvestre? No creo. ¿Silvestre? Silvestre sí es algo que nació así de la nada. Que salió de la nada, perdón, sí, silvestre, claro, ok, es una expresión puertorriqueña. El asunto es el siguiente, esto surge de Stoltenberg. Stoltenberg hay que tomarlo en cuenta, este tipo que es el peor de todos ahí, que nadie le da mucha atención. El único que lo puso más o menos en su lugar fue Trump. Stoltenberg es el secretario de la OTAN, es un marxista-leninista. Este es un ideólogo izquierdista, tipo Blinken. Blinken no será marxista-leninista, pero es de la onda, y Biden se volvió un poquito de esa onda también. Entonces, ¿qué pasa con estos progresistas? Ellos creen que tienen la solución a todos los males del mundo y quieren promoverlos en el resto del planeta. No nos olvidemos que la OTAN con Stoltenberg está a la izquierda de Putin. Putin no es comunista. Putin es un capitalista grande, multimillonario, superpoderoso económicamente, un hombre que lo tiene todo. Y aquí también hay que tomar en cuenta y vuelvo a recalcar el asunto. El hombre tiene toda la plata del mundo, tiene todo el poder del mundo. ¿Qué le queda? Le queda la gloria, que ya no la va a tener porque él sabe que esto es una guerra perdida. Y si no la sabe, estamos en un problema más serio todavía.
o le queda suicidarse. Esto ya es un suicidio para el gobierno de Putin y es un suicidio tal vez personal también, y es lo mismo que opinan sus amigos y la gente que lo conoce íntimamente. Dicen, él en este momento ya se metió en una situación que no puede salir. Lo único que podría suceder, lo mejor que podría suceder en el correr de los próximos días es que Zelensky diga, bueno, no queremos ser parte de la OTAN, que ya lo dijo más o menos. Pero ¿qué va a hacer Putin de cualquier manera? Se metió a matar a todo el mundo, a matar civiles, sin ton ni son. Él creyó que esto le iba a salir como en Chechenia, que tuvo el apoyo de Rusia, de todos los rusos, y no es lo mismo. Chechenia, la gente apoyó a Putin porque Chechenia está manejada por los musulmanes, y los musulmanes no son parte de Rusia, por decirlo así. Los rusos no se sienten parte de esa etnia, o de esa clase, o de la gente que es musulmana, los ven como una cosa completamente distinta, y lo que sucedió en la época era que los musulmanes andaban poniendo bombas por todo el planeta. Entonces dijeron, qué bien que alguien les ponga freno a estos tipos. Esto no es lo mismo. La gente de Ucrania y los rusos son primos hermanos. Vamos con Hugo Marcelo Valderrama. El segundo tema que también traje, que quiero escucharlo, es que cómo se está afectando este acercamiento de Joe Biden de los Estados Unidos y Nicolás Maduro, Venezuela, a la región nuestra acá en este hemisferio, porque la gente, inclusive en Estados Unidos, lo criticaron. Muy pocos estuvieron felicitándolo por estar coqueteando con Irán y con Venezuela por el petróleo. Hugo Marcelo Valderrama. Gracias, Ada. Mira, yo creo que el único presidente que puso relativamente mano dura con todos estos sinvergüenzas que gobiernan de Venezuela para abajo fue Trump, ¿no? Y básicamente aquí en Bolivia, la época de Trump, un poco que se frenó el tema del narcoestado, ¿no? Y bueno, ahora vemos a un Biden que es una vergüenza para Estados Unidos, que el presidente de la nación más importante del mundo tenga que reunirse con un tipo cuya cabeza cuesta 15 millones de dólares. ¿No? Eso es humillante. Si yo fuera americano, me sentiría humillado de que el presidente de mi país tenga que ir a reunirse con un delincuente cuya cabeza cuesta tanto, ¿no? Pero ahí viene un problema. El tema es de que Venezuela está en acecho hace muchos años hacia toda América Latina. Cuba se hace de Venezuela el 98, ¿no? De la mano de Chávez, con apoyo de un argentino llamado Néstor Ceresole, la famosa teoría del caudillo ejército pueblo. Básicamente el caudillo es el pueblo y el pueblo es el ejército, por lo tanto el ejército se subordina al caudillo, y de ahí expandieron su veneno primero a mi país. José Breisner lo sabe. Aquí tuvimos una invasión cubana y venezolana entre el año 99 al 2003, una invasión que todo el mundo dice que no fue invasión, pero fue una invasión porque nos llenaron de ONGs progresistas, nos trajeron gente de las FARC, nos llenaron de gente del ELN que nos causaban problemas y que se ocuparon de tumbar 4 gobiernos en 5 años. O sea, estamos hablando de gente que viene haciendo problemas hace décadas en nuestro vecindario, ¿no? Ahora, Colombia tenía una virtud. Mientras nosotros teníamos a Morales, Venezuela lo tenía a Chávez, luego al impresentable de Maduro, estaba la otra gorda infumable de Chile, Michelle Bachelet. Colombia tenía a un Álvaro Uribe que estaba enfrentándose a las FARC. Ahora vemos que el momento en el que se podía hacer algo, hoy Biden le abre nuevamente una canilla de mucho dinero a Maduro porque quieren ingresar otra vez y tomar Colombia. Hay que recordar un detalle respecto a Colombia, y esto lo decía Pablo Escobar. Colombia es estratégica para meter cocaína a Estados Unidos, porque Colombia tiene salida al Pacífico y salida al Atlántico. Escobar tenía sus 2 rutas por ahí, usaba México para llegar con cocaína a la costa del Pacífico y usaba Cuba para llegar con cocaína colombiana a la costa del Atlántico. Entonces, esencialmente esto es un atentado a la seguridad de nuestros pueblos. Se está fortaleciendo al Foro de Sao Paulo nuevamente y se está permitiendo que Colombia, por fin, después de 2 décadas, vaya a caer en las manos de estos delincuentes. Entonces, creo que Biden, para los otros latinoamericanos, es esencialmente un peligro en este momento, y hacer lo que ha hecho es algo que debería llamar las alertas al gobierno, a los gobiernos y oposiciones de nuestro país. Y en el caso mío, por ejemplo, en el caso de mi país, que la oposición es básicamente de mentiras, no han dicho absolutamente nada hasta ahora de ese acercamiento, que en todo caso va a acabar fortaleciendo
al títere que tenemos de presidente hoy o a todos estos delincuentes. Hablaba de los barcos que paseaban con armas nucleares y la pararon en Cuba y la pararon en Venezuela, de manera que estuvieron haciéndolo en la cara de Estados Unidos como retándolo, y era una embarcación rusa, y ahora vemos cómo está Rusia en Ucrania ya peleando y nosotros aquí al ladito. Mira, hace unos años atrás que el famoso Pedro el Grande, este barco con armamento nuclear, que evidentemente es un barco antiguo, pero se dio la vuelta por Cuba, dio una vuelta por Nicaragua y acabó parando en el estado de Vargas, en Venezuela, que es básicamente a muy poca distancia de Puerto Rico. O sea, se dieron el gusto de poner un armamento nuclear cerca de territorio americano. Lo mismo pasó con los aviones TU-160, que usaban bases aéreas venezolanas para hacer espionaje en el espacio aéreo de Colombia y de Brasil también. Entonces, bueno, estamos hablando de que esto se viene haciendo hace años y que todo eso que te digo de los barcos y del tema de los aviones bombarderos se hizo durante la época de Obama, que era otro tipo que básicamente les daba los brazos abiertos a toda esta bola de delincuentes. Cuando regresemos vamos a escuchar a Milagros Boyer y seguimos hablando con Sergio de la Peña, José Brechner y Hugo Marcelo Valderrama. Esto es Directo al Punto. Pausamos. Y regresamos a Directo al Punto. Soy Anaísa Cortés. Seguimos con este panel internacional. Tenemos a Sergio de la Peña desde los Estados Unidos, José Brechner desde Bolivia y Milagros Boyer ahora venezolana de Venezuela. ¿Cuáles son tus posturas de lo que hemos estado hablando? Adelante. En primera instancia, creo que por ser venezolana, obviamente voy a retomar el tema que estaba planteando Hugo, pues yo también tengo mi posición al respecto y concuerdo en muchos aspectos con él. Por ejemplo, que fue lo más noticioso que hubo el día de hoy, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Estados Unidos no va a cambiar el rumbo de su política con respecto a Venezuela. Sin embargo, lo preocupante de esto es que las acciones de los demócratas hablan de otra forma. Y es algo que Biden ha hecho desde que llega a la Casa Blanca. De hecho, la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria dio unos números recientes en los cuales habla de que las exportaciones venezolanas hacia puertos de Estados Unidos se incrementaron en 80% el año pasado, en comparación con la administración Trump. Solo en exportaciones no petroleras entraron al país 149 millones de dólares, 98% más de lo que entró en la administración, en la administración pasada. Entonces, lo que queremos ver acá es que vemos que Biden está haciendo haciendo un cambio que es peligroso para nuestro criterio, porque vemos un acercamiento muy, muy acentuado que de verdad no se manifestó con la administración Trump, que la administración de Trump fue una administración que se encargó por medio de distintas formas de debilitar al régimen de Nicolás Maduro. Acá, en cambio, con Biden lo que vemos es bien una disposición, si se quiere, una sumisión realmente. Aquí no se habla de enfrentamientos, no se habla de sitiar al régimen de Nicolás Maduro, sino que se apela es a persuadir. Son medidas distintas que también nosotros detectamos debido a que creo que se está buscando desde la administración demócrata unas alternativas para lidiar con el régimen debido a la ineficiencia también de la oposición, que en cumplir los objetivos que den como resultado sitiar al chavismo, algo que no se ha hecho teniendo todos los recursos que el presidente Trump en aquel entonces dio, entre ellos legitimar al gobierno interino que estaba en mi país en aquel momento y que se gozaba también con una legitimidad por parte del contrapeso más cercano al Ejecutivo, que sería la Asamblea Nacional o el Congreso en otros países. Entonces, cuando vemos el continuo fracaso también de la oposición, del interinato en Venezuela, vemos que Biden empieza, desde que nominaron a Blinken, que fue interpelado en el Congreso, vemos que empiezan a manejar esta narrativa de solución negociada, que sencillamente no es otra cosa que la aplicación de la justicia transicional, que es algo que se aplicó en La Habana, que es algo que se aplicó también en las negociaciones de las FARC, y que en última instancia lo que conlleva, en nuestro caso, en el caso venezolano, porque cada caso
esto es personalísimo, conlleva a la normalización del autoritarismo que hay hoy en Venezuela. Esto lo estoy hablando obviamente por adentro. Entonces, lo peligroso que de este acercamiento de esta delegación de alto nivel con el régimen de Nicolás Maduro es que se le daría a él una válvula de oxígeno que permitiría ventas de petróleo, que también le permitiría a la oposición, a la falsa oposición, acceder a fondos, y esto haría que se desarrollara una economía que no es realmente contraria al libre mercado, y que se le daría legitimidad a un poder judicial y a un poder legislativo que es controlado por el chavismo y es servil a él. Así como se legitimaría también a un sistema electoral que es absolutamente antidemocrático, y se miraría de soslayo todos los vínculos que hay de las Fuerzas Armadas con el narcotráfico, que hemos visto que estos últimos años se ha exacerbado muchísimo, muchísimo en la región, y que Venezuela es un punto prácticamente neurálgico en todo esto. Entonces hay que mirar con mucho cuidado cómo Biden está llevando la política exterior de Estados Unidos. Concuerdo con Hugo en ese aspecto, también en lo que respecta a Colombia. Ha descuidado muchísimo, muchísimo la relación de Estados Unidos con Colombia. En la región de verdad tiene una relación incomprensible también con Argentina. Ha tenido muchos trampiés, sin mencionar obviamente el más grande que se vio el año pasado con el desastre que hubo en Afganistán. ¿Qué nos dice Sergio de la Peña? Que yo sé que usted vivió en Venezuela, en todas estas áreas, y conoce muy bien toda esta política internacional, le tocó de cerca. Así es, bueno, estoy de acuerdo con Milagros y con Hugo sobre un fracaso en la diplomacia si estamos tratando con Nicolás Maduro para obtener petróleo. Cuando yo estuve en Venezuela, en aquel entonces producía 3 millones y pico de galones diariamente. Hoy en día son 600,000. Y ayudarle a Venezuela quiere decir que tenemos que esperar mucho tiempo para que salga más petróleo de una manera que haga una diferencia en los Estados Unidos. Y todavía sí estamos hablando de unos 2 años. Así que no es viable, es mala idea, y además es difícil, como dijo Hugo. Hay una recompensa de 15 millones de dólares. Ahora no se sabe si esa recompensa se la quitaron porque también incluía a la cúpula de Maduro. Así que, ¿cómo puede tratar uno con alguien que es un delincuente, que es alguien que es buscado por la ley? Es una ridiculez. Ahora, lo que debía de haber sucedido y lo que debe suceder todavía es, primero, vamos a empezar de afuera hacia adentro. Canadá tiene petróleo. Podemos abrir la línea XL Keystone y tenemos, en menos de un año, tenemos la capacidad de obtener casi 1 millón de galones diarios sin ningún problema, con un vecino que no es tan bélico. En el caso de México, México tiene suficiente petróleo que puede incrementar su producción fácilmente. Y luego, además, si vemos dentro de los Estados Unidos, solo tenemos que ver, liberar un poco las regulaciones que tienen atada a la industria petrolera en los Estados Unidos. Se puede producir mucho más petróleo, y además podemos empezar a perforar más en la cuenca de Permian, y en ANWR, en Alaska. Y el petróleo en los Estados Unidos hay bastante. Nosotros éramos el productor más grande del mundo en la época del presidente Trump, y estamos exportando más de lo que podíamos consumir. Así que todo eso se puede regresar fácilmente, y eso reduciría el nivel de dependencia que tenemos internacionalmente fácilmente. Y además, si uno solo toma en cuenta a los Estados Unidos, México, Canadá, ahí estamos. Pero no se hace así. Entonces, andando pidiéndole ayuda a Venezuela es una locura. Andando pidiéndole ir con gorro en mano a Arabia Saudita, donde ni siquiera le contestan las llamadas al presidente Biden, es una cosa no lo entiendo. Y peor de todo esto, hablando de nuevo de Rusia y de Irán, va uno a hablar con Irán para obtener más petróleo, mientras que estamos utilizando a los rusos como intermediarios en un tratado antinuclear que queremos establecer con Irán.
que es el JCPOA, que fue un fracaso bajo el presidente Obama y ahora queremos recuperarlo. Y los iraníes, la contesta que nos dan es que lanzan misiles a cerca de 1,5 kilómetros del consulado en Irak. Así que todo eso nomás es un indicio de la falta de seriedad por parte de nuestros diplomáticos en cómo debemos obtener esa independencia petrolera. Lo que pasa es que el lobby de los verdes, la gente que quiere energía de papalotes o energía solar, son los que están constantemente presionando al gobierno y tienen mucho poder. Y la realidad es que son pequeños y deberían de no tomarse en cuenta. Acuérdense, cuando uno toma un ejemplo en qué es lo que pasa en Texas, cuando se congelaron los papalotes, esos solo estaban prohibiendo 2% de la energía para Texas, pero como estaba todo desequilibrado con ese 2%, hubo apagones por todo el estado. Eso quiere decir que los abanicos y los sistemas solares no funcionan como es debido. Y si vemos ahora lo que está pasando en Alemania, cuando yo estuve en Alemania de teniente, había más de 20 plantas nucleares. Ahora se han reducido a 6 y están a borde de cerrar a 3. Parece que los alemanes dicen, no, vamos a mantener esas 3 abiertas y además vamos a ver si podemos renovar el uso de las instalaciones de carbón. Así que lo que hemos visto es que hasta los europeos, que son muy vulnerables a la ideología de los verdes, está viendo que no es posible a este momento tecnológicamente ser independiente si no toma uno en cuenta las instalaciones de carbón y luego las plantas nucleares. Así que todo esto se tiene que tomar en cuenta. Para efectos tuyos hay que tomar en cuenta todo lo que está pasando en Latinoamérica, y el que se crea que la guerra está allá en Ucrania y Rusia y no pasa nada, están lejos de la verdad. Era nomás un punto más. Hay que tomar en cuenta que el petróleo también produce, o los productos de petróleo también producen fertilizante. El fertilizante viene de Rusia. La mitad del fertilizante del mundo viene de Rusia. Eso quiere decir que los países que están dependientes en el fertilizante, que somos todos, vamos a ver una elevación en el precio del grano, en el precio de la comida, porque no va a haber esa disponibilidad del fertilizante. Vamos con José Brechner. Evidentemente todo lo que está sucediendo en este instante nos afecta a todos en todo el mundo. De esto no se libra nadie. Esta es una guerra mundial. Están atacando a un país que era el freno entre Rusia y Europa. Acá entra Putin en un conflicto adicional. Tener a Ucrania para él era un amortiguador. Si él toma Ucrania, está directamente enfrentado con los países de la OTAN, cosa que no le conviene. Volviendo a lo que yo decía hace un ratito, es lo mejor que podría suceder en todo esto es que Putin diga, bueno, logré mi objetivo, pero no lo logró. No ha logrado nada. Estamos en un momento de absoluta incertidumbre. No sabemos qué puede llegar a suceder y dependemos única y exclusivamente del pensamiento de este hombre, porque él no tiene asesores, no tiene ayudantes. Él se aisló completamente de la gente y si tú lo ves, él aparece siempre solo en todas las reuniones con cualquiera. Él no le da lugar a nadie para que le haga sombra o para que le haga cualquier cosa. Él es el jefe máximo, de él depende todo. Y no sabemos cuál va a ser su próxima reacción. Lo que él dijo para justificar la guerra es que grupos de neonazis, drogadictos, habían tomado el gobierno en Ucrania y estaban atacando a los rusos en las zonas rusófilas de Ucrania. Todo mentira. Pero esto dio origen a esta guerra, que es una cosa que excede la imaginación humana. Volviendo un poquitito a lo que hablaban los demás, el asunto del petróleo, del gas, obviamente que eso es un tema que también se expande por todo lado. Me encanta lo que dijo Sergio también sobre la energía verde, que es también una historieta que nos tiene acá en este país en un problema muy serio, porque la gasolina ya está en $6 y este es el país
más grande del mundo en reservas de petróleo y de gas. Hace un año este país estaba exportando petróleo. En este momento no tiene de dónde sacarlo por una ley que tiene el señor Biden y compañía, que están en contra de todo lo que sea exploración y explotación de petróleo en terreno de Estados Unidos, lo cual es una estupidez muy grande, porque obviamente todo está subiendo de precio, hay una inflación brutal y esto nos va a afectar a todos. En todo caso, volviendo un poquito a lo que puede desencadenarse en estos días, políticamente no veo solución alguna. No hay solución, por más que Zelensky diga lo que diga. En su discurso de ayer en la Cámara, en el Congreso, no dijo nada. Pidió plata, y eso es lo que les encanta a los americanos, porque es lo que más tienen. Le damos plata. Ok, hasta ahí llega. Hubo un caso muy interesante que de repente vale la pena tocarlo porque es algo que nos afecta a todos. Ayer sucedió una cosa muy especial. Apareció en la televisión María Elvira Salazar, que de repente estás familiarizada con ella, y se mandó la trastada más grande que yo puedo haber escuchado jamás por alguna diputada, por una representante nacional. Y no es la primera vez. María Elvira Salazar estaba bien para hacer política aquí en Miami, en la calle 8, con los cubanos de Miami y nada más. Hasta ahí llega su capacidad política. Ayer le preguntaron si a ella le parecía bien una zona libre de vuelos y ella dijo que sí. Dijo, ¿usted sabe lo que dice? No, pero no me importa. ¿En qué cabeza puede ser que una representante nacional diga una barbaridad de semejante tamaño? Y la entrevistaron en Fox News durante 20 minutos seguidos, solamente para que trate de rectificar lo que dijo. Entonces tenemos gente de ese nivel, lamentablemente es republicana, pero esta es la cacamala republicana. Es tan inteligente como la cacamala, es una cosa que no puede ser. Esta tipa, por ejemplo, de vicepresidente es una barbaridad para el mundo libre, es una barbaridad para los Estados Unidos. Y ahora vamos a un tema muy interesante. A esta gente va a haber que impugnarla, hay que sacarla del gobierno en los Estados Unidos. ¿Qué está sucediendo actualmente? Este año tenemos elecciones, claro que lamentablemente hay que esperar hasta fin de año, pero se renueva totalmente la Cámara de Diputados o de Representantes y se renueva en la tercera parte del Senado. Esto va a cambiar el panorama radicalmente porque los republicanos van a ganar. Tenemos que esperar hasta entonces porque este país se basa en la ley y no podemos derrocar a alguien a menos que las cosas se cumplan. Muy bien, hay que sacarlos a todos, hay que sacar a Biden, hay que sacar a la cacamala y hay que sacar a la Pelosi, porque los tres son un desastre para este país y para la humanidad. Ya lo estamos viendo, estamos en guerra con el enemigo más fuerte que tiene Estados Unidos, estamos en guerra con ellos. Con China, obviamente, como dijo Sergio, eso es muy difícil que suceda porque China sí que depende del mundo exterior. Rusia no tanto, Rusia lo único que produce es petróleo y gas básicamente y fertilizantes, pero hasta ahí llegó, no produce nada, no produce una licuadora, un auto, un televisor. Entonces, Rusia es un tema completamente distinto a China. Y esto nos sirve a todos para tener una imagen más clara de lo que está sucediendo en la guerra del siglo XXI. Ya no es lo que pasó en el siglo XX, que es lo que Putin pensó. Y Putin yo creo que se fue más atrás. Yo creo que se fue al siglo XIX o a la época imperial donde creyó que se podía avanzar y eso es lo que hemos leído en los libros, pero cambió el panorama. Vivimos en un mundo globalizado. Todos dependemos de todos, en energía, en productos, etcétera. Entonces, esta guerra nos está mostrando una fase completamente distinta de la realidad en la que está el mundo actualmente. Y esto nos sirve para ver qué vamos a hacer a futuro. Comentario final de Hugo Marcelo Valderrama y de Milagros Boyer. Hugo. Gracias. Bueno, los ambientalistas, los ecologistas son como las sandías, ¿no? Verdes por afuera, pero bien rojos por dentro, porque básicamente lo que hacen es, por ejemplo, atentar contra la iniciativa privada, y hoy lo está viendo el mundo en realidad, ¿no? Porque la falta de producción de petróleo afecta a todos los países, incluido un país como el mío, que está muy lejos de Estados Unidos, que hoy, por ejemplo, tiene que comprar gasolina a precios internacionalmente altos y venderla en el mercado local a precios artificialmente bajos. Yo no sé en qué momento mi país tumba,
porque estamos al borde de una crisis energética al extremo de que el invierno empieza en 2 semanas en mi país y yo creo que vamos a tener que dormir abrazados porque no va a haber gas para calefacción. Así de complicado está el asunto. Y fíjate que yo concuerdo con lo que dice mi amigo José Brechner. Lo peor que le ha podido pasar al mundo libre es darle el poder a una persona que está más cerca de un geriátrico que de la Casa Blanca, querida Ada. ¿Qué nos dice Milagros Boyer? Concuerdo realmente con Hugo y con las personas del panel, porque de verdad que el peligro que representa Biden ahorita para el mundo libre es bastante importante. O sea, lo que ha sido su política exterior ha sido ha empleado una serie de tácticas que muestra de verdad que el propósito de él, más allá de revertir todo lo que alcanzó Trump, que fueron muchísimas cosas, fue el primer presidente casi medio siglo que no inició una guerra, lo vemos como una persona servil, lo vemos como alguien sumiso y que ya ha tenido unos traspiés y unos desvaríos bastante importantes, no nada más con el tema de su salud, que ha sido su salud mental, que ha sido bastante cuestionada desde el inicio de su gestión, sino con todos los temas a los que aborda. Tenemos un tema de inflación, que ha sido la inflación más alta en los últimos 40 años en Estados Unidos. Tenemos una crisis migratoria que, a pesar de que las matrices de opinión nos están llevando a mirar hacia Europa del Este, esto sigue pasando. Venezolanos, mexicanos, guatemaltecos, todos quieren pasar por Texas, todos quieren ir para allá. O sea, tengo personas cercanas que tienen una semana de haber llegado a Estados Unidos y con ellos entraron 81 venezolanos más. Yo quiero decir esto de que mientras estamos mirando también para Europa del Este, todavía hay una crisis en la frontera. La frontera está abierta, amiga, está abierta. Allí lo que hay es un field day, definitivamente. Sí, realmente, y es muy triste porque después de allí puede traer de verdad puede tener un impacto muy negativo que quizás no veamos ahorita porque, como digo, todos estamos mirando hacia Europa del Este, pero a lo interno, después, este tipo de fragilidad en la política migratoria le puede pasar una dura factura no solo a Biden, al ciudadano estadounidense. Ya habíamos escuchado por periodistas de México que había gente de Ucrania y la guerra empezó el 24, ¿verdad? Y ya había gente de Ucrania en la frontera de Estados Unidos para entrar. ¿Es serio? Un comentario final antes de irnos, y Brechner, que ya lo que nos queda es un minuto. Mira, rápidamente hay que tomar en cuenta todo lo que acabas de decir, que la frontera está abierta y estos conflictos están permitiendo que entre gente sin ser evaluada y nos va a provocar problemas a largo plazo. Lo importante es que hay que tomar en cuenta que somos norteamericanos y que hemos tenido retos anteriormente y los hemos superado, y me quedo con ese buen deseo. Y además, muchas gracias a tu radioaudiencia en Puerto Rico y es un placer estar contigo de nuevo. Claro que sí, yo también espero que la Tercera Guerra Mundial no llegue y que esto no pase a mayores, Brechner. Ojalá que no. Bueno, lo único que podemos esperar es lo mismo que has dicho tú, que ojalá que no sea mayor lo que está sucediendo. No obstante, ya tenemos un problema muy serio que hay que empezar a pensar cómo lo vamos a solucionar, que son los millones de seres humanos que están sin hogar, que son refugiados, las miles de personas que están muriendo, y no podemos cruzarnos de brazos. Eso no es decente, tan simple como eso, no es decente. No es para Estados Unidos. 4 millones de personas que han tenido que salir de Ucrania porque ellos eran más de 44 millones. Así que eso no es un chiste, 4 millones de seres humanos que pudieron salvar su vida. Gracias a Sergio de la Peña, coronel del ejército retirado y ex secretario adjunto de defensa del hemisferio desde Virginia, Hugo Marcelo Valderrama desde Bolivia, Milagros Boyer, venezolana, editor adjunto de Panam Post desde Argentina, y el amigo José Brechner, ex diputado y ex embajador de Bolivia desde la Florida. Gracias a todos, y a ustedes, amigos, los invitamos a que se mantengan en sintonía con la programación regular de Cadena Guapa Radio. Hasta mañana. Gracias. Adiós.